Buenos días, somos el equipo número 3 de Administración de la Facultad de Economía de la UADY. Estamos con el ingeniero electrónico en comunicaciones Raúl Zapata, gerente de operaciones de la empresa AJ Telecomunicaciones. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Cuéntenos un poco sobre cómo inició su negocio. Ok, bueno, ¿cómo comienza el negocio? A partir de más o menos a principios del año 2009, yo renuncio al trabajo que tenía anteriormente y platicando con el ingeniero Roberto Ramírez acerca de las oportunidades nuevas que veíamos dentro de la industria, él me comenta, fíjate que me acaban de ofrecer unos mantenimientos, pero no tengo experiencia previa en esto. ¿De qué se trata? Mantenimiento de equipos de enlaces de microondas. Digo, ay, no hay problema, yo tengo experiencia en ellos. ¿Qué te parece si vamos a visitar a la persona que nos está ofreciendo estos mantenimientos y platicamos? Nos entrevistamos con acá entonces el gerente regional de NEC, una empresa multinacional. Platicamos con él y nos dijo, bueno, está adelante, ¿tienen al personal? Sí, ya lo tenemos. No teníamos al personal en ese momento, por supuesto. Y nos dije, perfecto, van a comenzar dentro de 2 semanas. Entonces, en 2 semanas nos organizamos de una manera súper rápida, contratamos al personal, que eran 3 técnicos que ya tenían conocimiento previo de los mantenimientos. Y un 2 de febrero del 2009 comenzamos las operaciones y los enviamos a Tabasco, al estado de Tabasco. ¿Sí? Evidentemente con recursos muy limitados por el presupuesto, ¿sí? Pero así comenzamos, así comienza la empresa, con un vehículo, 3 técnicos, el ingeniero Roberto Ramírez, que es el socio mayoritario de nuestra empresa, y un servidor. Así dimos inicio. ¿Cómo ha visto su negocio evolucionar a lo largo de los años? ¿Cómo he visto evolucionar el negocio a lo largo de los años? Bueno, definitivamente hemos ido de menos a más. Como comentábamos hace un momento, éramos apenas 3 técnicos, un director, el ingeniero Roberto Ramírez, y un servidor, gerente de telecomunicaciones, asociados. Y cuando comenzamos fue el primero dimos inicio a la empresa y después hicimos lo que debimos hacer primero, un plan de negocios. ¿Sí? Sentarnos, ver, bueno, ya tenemos al personal, tenemos la empresa, ya estamos trabajando, pero ¿cuál es nuestra visión, valores, objetivos, todos enfocados hacia eso, a la calidad total? ¿Sí? Y comenzó ese andar. Poco a poco fuimos expandiéndonos, fue creciendo la empresa en cuanto a personal y especialmente en cuanto a personal especializado. ¿Sí? Los técnicos que al principio tenían el conocimiento, pero eran técnicos empíricos, no tenían un respaldo, llamémosle escolar, no tenían una certificación de una institución educativa. ¿Sí? Agregado a esto, adicionamos a técnicos superiores universitarios de la UTM en redes y telecomunicaciones, brillantes, ahí tengo que decirlo, unos técnicos excelentes, y posteriormente cuando la UTM comienza a trabajar con ingenieros, comenzamos a contratar a sus ingenieros de la misma manera que a ingenieros egresados del Tecnológico Nacional de México. ¿Sí? Y la verdad, eso nos ayudó mucho a elevar el nivel de nuestra empresa. Y con base en ello, fuimos creciendo, hemos ido diversificando. Ya no solamente atendemos enlaces de microondas, también atendemos circuitos cerrados de televisión, sistemas de videovigilancia, cableado estructurado, sistemas de cómputo, etc. Ya, ahora sí que ya somos una empresa, seguimos siendo una microempresa, por supuesto, pero somos una empresa más completa en cuanto a servicios que le ofrecemos. ¿Qué acciones puede tomar la empresa para anticiparse a los movimientos de su competencia?
Esa es una pregunta muy interesante. Investigación de mercado. ¿Sí? Tenemos que estar siempre pendientes, ¿sí?, de las tendencias del mercado. En este caso, la empresa AJS Telecomunicaciones, dedicada exclusivamente al sector, como su nombre lo indica, de las telecomunicaciones, estamos siempre muy pendientes de la tendencia. ¿Tendencias en qué sentido? Bueno, la tecnología ha ido avanzando increíblemente rápido, ¿sí? Y la tendencia la da generalmente, pues hay que decirlo, ustedes los jóvenes. ¿Por qué? Porque ustedes dependen cada vez más de herramientas multimedia. Es decir, necesitan mayor velocidad de transmisión de datos, mayor capacidad de almacenaje, ¿sí?, modos de transferencia muchísimo más rápidos, y todo eso, ¿en qué se traduce? En equipos más veloces, más eficientes. Es decir, si yo me dedico en este momento a los enlaces de microondas, pero necesito mayor ancho de banda para transmitir más información, porque el cliente final requiere más velocidad, ¿qué se necesita? Bueno, en lugar de las microondas voy a utilizar fibra óptica. Entonces, como empresa, debo planear en comenzar a capacitar a mis empleados en el manejo, uso de fibra óptica, para que cuando llegue el momento yo pueda ofrecer ese servicio a otras empresas antes de que sea una emergencia, y buscar ese nicho de mercado para que cuando llegue el momento, esas empresas que tal vez en un primer momento dijeron no, por ahora no, posteriormente pueden decir, ah, mira, esta empresa ya maneja esta tecnología, podemos trabajar con ella. Entonces es por eso tan importante que siempre se deben hacer investigaciones de mercado. ¿Qué fortalezas y debilidades identificó en su empresa al iniciarla? Fortalezas y debilidades. Bueno, la principal fortaleza como empresa cuando comenzamos, ¿sí?, es que ya teníamos una base de conocimiento, teníamos los técnicos que tenían ya el saber cómo hacer el trabajo, ¿sí? Yo tenía experiencia previa de cómo manejar ese tipo de proyectos, ¿sí? Esa es una fortaleza, definitivamente, pero a la vez, volviendo al punto de los técnicos, ellos eran también nuestra mayor debilidad. ¿En qué sentido? Como les comenté, eran técnicos empíricos que no tenían el aval de una institución educativa, un certificado de estudios. Fueron técnicos, hay que decirlo, técnicos al vapor. No por eso eran malos, al contrario, eran muy buenos, precisamente porque se forjaron en el campo, trabajando directamente con el equipo. Sin embargo, llegó un punto en que tenían sus mismas limitaciones debido a eso. ¿Por qué? Porque a pesar de trabajar con el equipo, saber conectarlo, trabajar, ahora sí que como decimos nosotros, trabajar con los fierros, carecían del conocimiento básico para comprender la manera en que funcionaban los enlaces de microondas, que funcionan esos enlaces, ¿sí?, en la manera en que opera el equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tuvimos que trabajar elevando el nivel de nuestro propio personal? De entrada, con estos técnicos en campo, forjados en campo, hubo que básicamente darles capacitación para tener un nivel lo más cercano posible a los técnicos que estábamos ya contratando de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Esa siento yo que fueron, a la vez que nuestra fortaleza, que fueron esos mismos técnicos, ellos enriquecieron a los recién egresados, y los recién egresados, con su apoyo, enriquecieron también a los técnicos iniciales. Entonces ya juntos, con el nivel ya elevado, pudimos trabajar, y ya posteriormente fuimos contratando ingenieros, porque muchos de esos técnicos continuaron sus estudios. ¿Cómo se compara el desempeño de la empresa con el de sus competidores en términos de rentabilidad y crecimiento? Bueno, ¿cómo nos comparamos? Hay que decirlo, ¿sí? Tenemos una microempresa, existen muchas microempresas de telecomunicaciones en la localidad, ¿sí?
somos un medio bastante reducido, todos nos conocemos y si yo no conozco una empresa, por lo menos conozco a alguien que conoce esa empresa y con la cual hemos colaborado. ¿Sí? La rentabilidad, afortunadamente, ha sido buena. Sin embargo, y hay que comentarlo, a partir de la pandemia, ¿sí?, fue que dijimos, bueno, hasta antes de la pandemia trabajamos siempre en enlaces de microondas. A partir de allí comenzó nuestra diversificación. ¿Okay? Y gracias a ello hemos mantenido la rentabilidad con respecto a las otras empresas. ¿Sí? Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, era la rentabilidad y... 0901. 0101. 0901. No escuché, Joana, no escuché. Eso lo pueden editar después. Sí, se edita, tranquilo. En términos de rentabilidad y crecimiento. Crecimiento, ok. Bueno, en cuanto al crecimiento, ¿sí?, hemos ido definitivamente de menos a más. Antes, como les comento, nos enfocábamos a un solo servicio. Nuestra empresa es una empresa de servicios. Damos mantenimiento a equipos de telecomunicaciones para los principales operadores del medio, ¿sí? Conforme fuimos creciendo, y te digo, a partir de la pandemia, esto nos ayuda a diversificar nuestra cartera de clientes, nuestra oferta de servicios, ¿sí?, y evidentemente la contratación de más personal. De esa manera, a pesar de seguir siendo una empresa pequeña, ¿sí?, ya podemos abarcar una mayor cantidad de clientes y ofrecerles nuestros servicios. ¿Cuál es el impacto que desea tener en la comunidad a través de su negocio? Ok, en cuanto al impacto, en la industria de las telecomunicaciones, sí, siempre ha tenido un impacto muy fuerte dentro de la comunidad, porque incluso en la misma definición de comunicaciones, ¿qué son las comunicaciones? El intercambio de ideas, costumbres, cultura, comida, etc. Telecomunicación es ese mismo intercambio a distancia. Entonces, con la pandemia, creo que para mí es el mejor ejemplo de cómo la empresa, nuestra empresa que es de telecomunicaciones, y no solo la nuestra, todas las empresas de telecomunicaciones contribuyeron a mantener informada a nuestra comunidad en cuanto a que, bueno, cuáles son las medidas que se están tomando, que deben tomarse contra desde el COVID-19, duración del periodo de encierro, se está trabajando, se está desarrollando en una vacuna, qué fechas debo de vacunarme, etc. Es decir, se mantuvo comunicado a la gente que estaba encerrada en sus casas, ya sea a través de celulares, señales, bueno, computadoras, equipos. ¿Para qué? Para mantenerla informada, para mantenerse en comunicación, o qué plataforma debo de emplear para comprar pues ahora sí que mi súper sin necesidad de salir, que me lo traigan. ¿Sí? Entonces, de esa manera es el impacto que tienen las empresas como la de nosotros en la comunidad, mantener la información, mantener ese flujo de intercambio de información con el resto de la gente. Pues para concluir, queremos agradecerle al ingeniero Raúl Zapata por brindarnos de su tiempo y su disponibilidad. Muchas gracias por compartir su experiencia. Quisiera darle algún consejo a los microempresarios. Sí, por favor, tengan un plan de negocios definido y un estricto control de sus finanzas cuanto a sus gastos. Esos serían los puntos principales como consejo para todos los microempresarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.